La necesidad de contar relatos es inherente a la especie humana que hizo del uso del lenguaje uno de los motores principales que ayuda a evolucionar su cerebro. Los relatos están en la raíz de todas las culturas. Lo mismo que los mitos constituyen la memoria del imaginario de los pueblos. El entramado de palabras que construye mundos construye asimismo la arquitectura de nuestra conciencia. El cuento quizás sea la modalidad narrativa más mítica que existe. Es primo hermano del mito, justamente. Epopeya, leyenda y mito son en cierta medida la prehistoria del cuento. Hay teorías que sostienen que los cuentos de hadas provienen de una lejana antigüedad, que fueron producidos por sociedades matriarcales primitivas con igualdad de género, igualdad que fue enterrada por la sociedad moderna. Codo a codo con la poesía por su carácter legendario, el cuento nos liga a nuestros años más precoces, a los relatos familiares, a las historias narradas por abuela, nos acerca a nuestras emociones más primarias, el miedo, la simpatía que nos despiertan personajes queribles, nos despiertan intensas emociones. Suele afirmarse que para el apuntalamiento de nuestra mente es necesario el cuento, ya que configura funcionamientos básicos sobre los que opera el pensamiento lógico. Así como el lenguaje organizado enciende actividades cerebrales, el relato sistematizado influye sobre nuestro modo de captación de lo real. No me refiero a la catarsis griega de ver afuera lo que está replegado en nuestro interior, lo que Aristóteles dio en llamar purificación de las pasiones al ver simbolizado fuera lo que nos atormenta secretamente, sino a un funcionamiento estrictamente mental. El cuento es una sucesión de causa-efecto que estructura nuestra mente racional. Quizá por ese motivo, los niños pequeños piden que se les relate un cuento que ya conocen de memoria una y otra vez. Esa reiteración de lo conocido les produce un goce. Es el goce de ratificar, de consolidar la edificación de una estructura. El andamiaje de la trama de una historia apuntala entonces el cerebro en formación. Bueno, ya sabemos que en el plano de la mente todo es muy misterioso. Lo cierto es que si decimos cuento, nos vinculamos con el origen de la especie humana y el origen de nuestra propia biografía. De allí que el género guarde un condimento ancestral. Poesía y cuento nacen de la oralidad, de la transmisión que logró sustraerse durante milenios, ¿no es cierto?, del poder, del recurso de la escritura. Así como la novela surge de la imprenta, el cuento se desprende de la experiencia cotidiana de la vida. El chiste es un derivado del cuento y se apoya, como el cuento, en el poder llamativo o sorpresivo de su desenlace. La novela tiende a ser una pintura de la sociedad en su conjunto. El cuento pinta la aldea, la región. Bueno, esta es quizás una apreciación muy personal. A mi entender, la novela se aproxima a una pintura social y el cuento a un recorte cultural. El cuento se ciñe a la peripecia, se ajusta a la situación, calza como un guante. Su brevedad lo hace efectivo y poderoso a la vez. El cuento entonces perduró y sobrevivió durante milenios gracias a la memoria y a las voces que lo iban pasando de generación en generación. Por su carácter oral, trazó el perfil de personajes de rasgos nítidos, la trama lineal y los ambientes bien configurados, ya que se necesitaba claridad y definición para que la memoria pudiera sostenerlo en el tiempo sin deformarse. O sea que la transmisión del cuento determinó su forma.
Las mil y una noches, los relatos que hoy consideramos infantiles, pervivieron sin la escritura, en un principio. En el norte de Europa fueron los hermanos Grimm quienes recopilaron esa vasta tradición oral que hizo que llegara hasta nosotros. La Cenicienta, El gato con botas, Blancanieves, son los cuentos que fueron el origen, ¿no?, que nos trajeron hasta aquí. Hay trabajos muy interesantes sobre el valor simbólico de estos relatos mal considerados para niños. Expresan distintos niveles del despertar de la conciencia humana, metaforizan procesos de nuestra psiquis. No tienen nada de infantiles, aunque hayan sido destinados principalmente en el siglo XX a un público infantil. Hay una profusa literatura que se ocupa de analizarlos. Ciertas corrientes espirituales han encontrado en ellos la simbología de los procesos evolutivos humanos. Sin embargo, han sido las feministas quienes se ocuparon en su mayoría de la deconstrucción de los códigos ancestrales. Una Blancanieves que encuentra 7 enanitos está representando la unión con fuerzas esotéricas. El 7 es un número místico, 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, etc. El 7 está compuesto por el 4 y el 3, que es puente entre cielo y tierra. El profundo sueño en el que cae al pincharse con un huso la protagonista metaforiza la pérdida de la conciencia, de la lucidez. Al ser encontrada por el príncipe y rescatada, se conectan las energías femeninas y masculinas encarnadas por ella y el muchacho, que viene a salvarla, a rescatarla de su sueño. Esto es una representación del despertar de la conciencia humana. La unión de los opuestos, en este caso femenino y masculino, supone el encuentro con la unidad, con la integridad del ser. La lucha contra el mal, representada por la madrastra, encuentra en la manzana envenenada la asociación con la Biblia, donde la humanidad pierde la inocencia al morder ese fruto. Pensemos que estos cuentos nacieron en una época preescrituraria en la que las personas convivían con un mundo mágico, descontaminado del racionalismo, en contacto con los seres de la naturaleza. Esta impronta del cuento no se pierde aún cuando atraviesa épocas en las que el pensamiento humano se torna estrictamente lógico. Con solo decir la palabra cuento, invocamos la magia. Sin embargo, a pesar de su antigüedad y su largo camino a través de los siglos de transmisión oral, el cuento, tal como lo entendemos desde el punto de vista literario, es un género moderno, más moderno incluso que la novela. Fue en la segunda mitad del siglo XIX que alcanzó su forma. Podría afirmarse que hay 2 grandes líneas, de las cuales se derivan otras. La del cuento clásico, que cuenta con la preceptiva realizada por Edgar Allan Poe, el que configuró el género y dejó las pautas establecidas, ¿no? El cuento nace con la pesquisa en el plano detectivesco. La sólida intriga permite mantener el interés del lector hasta el desenlace inesperado. En los talleres literarios de narrativa es el cuento el eje del trabajo y no es para menos. Cuando se sabe escribir un cuento se puede escribir todo lo demás. Es una matriz de la que surgen otras modalidades narrativas. Pensemos que Poe establece las pautas del género en pleno auge del positivismo lógico, que fue lo de pensamiento que creía en el progreso indefinido de la ciencia y se afincaba firmemente en la racionalidad que conserva el estilo Poe a rajatabla. La racionalidad del pensamiento positivista lógico se apoya en la estructura de las ciencias físico-matemáticas. Este mismo principio sostuvo toda la teoría freudiana,
y otras que a fines del siglo XIX, como la sociología, establecieron la conformación de las ciencias humanísticas tal como las conocemos. También la teoría general de lingüística de Saussure, ¿no? Por lo tanto, este modelo de relato aferrado a la lógica entiende al género como una obra de relojería. Impone pautas rígidas conocidas por cualquier integrante de taller. Economía de recursos, por lo que aparecen, a diferencia de la novela, los elementos imprescindibles solamente. Tensión, unidad de asunto, intensidad, etc. Así el cuento queda homologado al funcionamiento de una máquina y no responde a lo imprevisible o aleatorio de un organismo vivo. El cuento estilo Poe es como un animal que se muerde la cola. Hay una frase típica que ejemplifica este modelo. Si aparece un revólver en la primera línea del cuento, debe aparecer un tiro al final. El final o desenlaza, suelta, libera todo lo que fue enlazado a lo largo del discurso. Se habla de dos tipos de finales, el final detonante o cerrado y el final flotante o abierto. Esta preceptiva, establecida por Poe, es la que luego fue tomada por nuestro cuentista referencial, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga y Juan Bosch, de República Dominicana, son los máximos exponentes del cuento latinoamericano y ambos se ocuparon de la preceptiva que mantiene la línea de Poe. Conocemos el famoso decálogo del buen cuentista que escribió Horacio Quiroga. Pero existe otra línea del cuento a la que podríamos atribuir como mayor exponente a Chekhov, y de algún modo nace con Chekhov. Aquí el cuento no pide la rigurosidad de Poe. Tanto es así que se lo ha definido como un cuento sin trama y sin final. No es la secuencia de la trama lo determinante o fundamental, sino las zonas de fuga que permiten que el texto se presente de pronto en su calidad de sorpresa, a lo largo del relato, y no solamente en el final. Este tipo de relato se apoya en la atmósfera creada y traza una tradición que, pasando por la anglosajona Catherine Mansfield, sigue con el norteamericano Raymond Carver y encuentra en la literatura de vanguardia a sus más fieles seguidores. Podríamos pensar que el cuento excesivamente estructurado siguiendo las pautas de Poe parece corresponderse con un modelo de pensamiento más patriarcal. Lo mismo que la rima, que ha expresado una manera de mirar el mundo encorsetada, excesivamente prefigurada, en lo que respecta a la poesía, por supuesto. A la manera de un molde funciona la rima en el que deben introducirse las palabras. Bueno, la forma, ya sabemos, es también contenido y expresa la cosmovisión de una época. El domador de mariposas. Sin duda, el domador de mariposas realizaba una tarea deslumbrante. Era un hombre alto, un poco desgarbado y de ojos lánguidos. Solamente él dominaba una complicada red de trucos y había descubierto hasta el más mínimo secreto para lograr que las mariposas hicieran lo que era necesario. Dar vueltas por el traslúcido aire describiendo círculos esbeltos, quedarse posadas un tiempo prolongado sobre el hombro de una muchacha o revolotear con gracia y requiebros alrededor de una orquídea. Él sabía que ante todo una mariposa busca la luz, de manera que se desenvolvía en su trabajo entre luces y oscuridades. Daba gusto verlo realizando con sus brazos movimientos gráciles, la mirada fija en una mariposa multicolor sometida a las ondulaciones de sus manos, a los conos de sombra y a las ráfagas de luminosidad que él dominaba con inigualable destreza.
Por desgracia, la vida de una mariposa es tan breve que el pobre domador se había resignado a desapegarse. No bien entraba en confianza y se encariñaba con una de las más bellas y atrayentes, estaba obligado a despedirse. Eso le producía una pena infinita. Cada noche, cuando él abandonaba su puesto de trabajo, la fugacidad dejaba en el aire una ráfaga entre desconsolada e inquietante. Con el correr del tiempo, se hicieron notables los estragos que los avatares de la profesión fueron dejando en el domador de mariposas. Así es que la gente no tardó en encontrarle un apodo y comenzó a llamarlo el viudo de las mariposas. Nadie podía negar que el hombre se había vuelto taciturno y bastante hosco. De tanto obligarlas a ir de la oscuridad hacia la luz y de la luz hacia la oscuridad para que las mariposas se comportaran de acuerdo a lo esperado, él mismo se convirtió en un ser grisáceo que conocía a la perfección ese límite frágil que separa lo negro de lo diáfano, lo denso de lo sutil. Y como era de esperarse, la mucha viudez acumulada le sentó rotundamente mal, por lo que el domador terminó muriéndose muy joven, un domingo a la tarde. Dicen que en el día del entierro resultó difícil cumplir con los servicios fúnebres. Multitudes de mariposas de colores, de los colores más increíbles, cubrieron el cementerio desde la entrada con columnas de mármol hasta la hilera de jacarandáes. Fue el entierro más alegre del que se tiene memoria en aquel lugar. No es ninguna novedad que nuestra presentación en el mundo desde una perspectiva literaria es el cuento. Con solo nombrar a 2 autores alcanza y sobra, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Suele decirse que Chile es un país de poetas, con 2 premios Nobel para el género, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. La Argentina, por supuesto, cuenta con estos 2 exponentes que nos representan en todas partes. El cuento borgiano se ha caracterizado por el uso de duplicaciones, simetrías, paralelismos, por la calidad de su lenguaje y por la creación de la llamada ficción crítica. Por supuesto, ha forjado una mitología rioplatense de cuchilleros míticos al modo de las grandes mitologías universales. Cortázar, cuya prosa se caracteriza por inscribirse en la línea fantástica, se nutrió en principio del surrealismo francés. Aportó la modulación coloquial del discurso, el juego, la libertad, descontracturó completamente la prosa acartonada y convencional precedente. Y ambos, tanto Borges como Cortázar, igual que otros grandes escritores, tienen en común que han pergeñado un universo propio con rasgos que los distinguen de los demás y consolidan su mundo ficcional. Como ya he dicho, es imposible pensar el cuento argentino sin citar la figura de Horacio Quiroga. De origen uruguayo, vivió muchos años, casi toda su vida en nuestro país. Primero en Buenos Aires, ciudad en la que llevó una vida de dandy. Luego se trasladó a la selva subtropical misionera, lo que le permitió encontrar una voz y darle carácter a su prosa, enfatizando de este modo el perfil regional del cuento. El cuento ha tenido momentos de mayor peso y contó con movimientos que le fueron apuntalando su envergadura. La revista Sur le dio un lugar destacado, aportando la traducción de autores extranjeros que fueron así introducidos en nuestro país. Pero en décadas anteriores, como ha ocurrido en otros países, las publicaciones periódicas, especialmente las revistas, han propulsado el género. En la Argentina fue Caras y Caretas y la revista El Hogar, dirigidas inicialmente a la nueva burguesía surgida de la inmigración. Ambas revistas aportaron su granito de arena para apoyar el género.
Luego, en la década del 60, momento importante para el cuento argentino, podemos citar las revistas El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco, las tres de la mano de Abelardo Castillo y Liliana Hecker. Fueron publicaciones fundamentales en este periodo, así como lo fue la revista Puro Cuento dirigida por Mempo Giardinelli en la década del 80. Son tantas y tantos los cuentistas y las cuentistas que se han destacado que resultaría imposible hacer una lista que involucre a semejante caudal. Por fortuna, ha surgido una nueva camada de escritoras y escritores que siguen rindiéndole culto al género y revitalizándolo en este siglo XXI. Estaba yo en la India en el año 91 o 92, no recuerdo bien, porque fueron dos viajes. Y bueno, la gente del lugar es muy curiosa, y cuando ve a una occidental, a una persona occidental, le pregunta de dónde es. Where are you from? ¿Cuál es tu país? ¿De dónde vienes? Which country? A veces dicen. Bueno, entonces yo le decía Argentina. Y apenas decía Argentina, alzaban los brazos hacia arriba y decían Maradona Country, Maradona Country. Bueno, fueron montones las veces que escuché semejante reacción. Así es que bueno, me resigné a que asociaran a mi país con un jugador de fútbol. Esto era, claro, era un año muy candente, ¿no? Toda esa década fue muy maradoniana mundialmente hablando. Hasta que encontré un muchacho más joven que yo era joven, pero él era más joven, y cuando me pregunta de dónde vengo, where are you from, yo le digo Argentina, e ironizo y agrego Maradona Country. Y él me mira y me dice, no, Borges Country. Resulta que había leído a Borges, no en hindi, no en inglés, lo había leído en Malayalam, que son uno de los 22 lenguajes oficiales de la India. La India tiene más de 100 dialectos zonales, regionales. Lo había leído en Malayalam. Así es que estaba fascinado de encontrar una argentina y de preguntarle. Hablamos de Borges, me preguntaba cómo era Buenos Aires, si era así como lo contaba Borges. Digo, no, Buenos Aires cambió. Si existían malevos que durante las noches se enfrentaban en duelos de cuchilleros, le dije que eso también era mítico y que es una mítica. Bueno, fue un diálogo precioso, muy emocionante para mí. El cuento argentino llega lejos, en este caso de la mano de Borges.